Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Damos la palabra a nuestro invitado aquí en la cabina, nos alejamos de Tacna, el señor, como hemos dicho, Edgar Villanueva. Señor Villanueva, usted es uno de los autores de la ley de descentralización que se aplicó que se votó el año 2002, pero en ese momento usted advirtió de algunos riesgos que se han venido viendo cada vez más claramente. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer para mejorar el hecho de que los niveles de ejecución presupuestal en la mayoría de las regiones es paupérrimo, cuando no afectado por la corrupción? ¿Qué se ha diseñado mal y qué podemos mejorar ahora? Mire, don Fernando, la voluntad centralista que existe en el país es fundamental. Obviamente, el centralismo ha sido nefasto a lo largo de la historia del país. Y esta voluntad y este deseo de descentralización, esta necesidad de descentralizar el país, su economía, su administración, data de muchísimo tiempo. Tenemos experiencias que se realizaron, por ejemplo, en el primer gobierno de Alan, ¿no? Una descentralización que albergó a diversos departamentos en una sola región, pero eso con la dictadura de Fujimori simplemente se eliminó. Se eliminó la descentralización, quedaron unas especies cetares que eran comisiones, ¿no?, transitorias de administración, y luego cuando llegamos al Parlamento y llegó Toledo a la presidencia, se empezó a discutir este tema como un tema central. Y en la comisión de descentralización que presidió Lucho Guerrero, discutimos con profundidad el tema tratando de llegar a un buen puerto con esto. Para mí, muchas de las normas que están ahí son muy buenas y le dan mucho poder a los gobiernos regionales. El problema era la oportunidad de cuándo plasmar esa norma. Ahí tuve una grave discrepancia. Estaba el presidente del Consejo de Ministros, el señor Roberto Dañino, y en una asamblea general donde estaban congresistas y otros funcionarios, dije con claridad, no hay que poner la carreta delante de los caballos. Necesitamos apresurarse. Así es. Necesitamos antes de convocar elecciones, que está desesperado Toledo, más por razones populistas, convocar elecciones inmediatamente. Yo planteé la necesidad de ser pilotos que permitan en tiempo definir cuáles son las fallas, cuáles son los errores, y cargar un buen respaldo técnico, porque el grave problema fue que hubo una descentralización desesperada, políticamente manejada, sin un soporte técnico. Y esa es una de las razones, señor Villanueva, por las que en este momento tenemos graves problemas, por ejemplo, para la ejecución presupuestal. Lo otro es que como no tenemos partidos consolidados, ¿qué ocurre en las regiones? Los movimientos regionales llevan a los gobernadores, ¿no?, a ocupar cargos, y en muchos casos hay corrupción, muchísima corrupción. El opositor nuevamente sale elegido y se repite este círculo vicioso: la mala ejecución presupuestal, la poca calidad en la gestión y la corrupción. Ese ha sido el mantra de la regionalización a la que usted se refiere. Hoy por hoy, por ejemplo, el Ejecutivo, a partir de la crisis que tenemos en seguridad, ha promulgado un decreto para que los gobiernos regionales, un decreto legislativo, y locales utilicen una serie de recursos, por ejemplo, los recursos del canon y sobrecanon, en seguridad ciudadana. ¿Cómo califica usted esta medida? Mire, a mí me parece, después del diagnóstico que hemos hecho. A mí me parece una medida errónea. Vamos a empezar por la historia. Los gobiernos locales, incluso las comunidades campesinas, hasta los alcaldes de centro poblado, todos siempre han colaborado con la policía. Yo he sido alcalde 2 veces, siempre hemos trabajado, porque obviamente tenemos que ver el tema de seguridad, el tema de garantizar un nivel de tranquilidad a la población, etcétera. Pero obviamente que es el Ministerio del Interior y la policía las que garantizan la seguridad. Lo que hace el municipio, lo que hace la región, es apoyar en este trabajo. Y no se ha hecho mal, y no hacen mal los alcaldes, por ejemplo,
a instalar, ante la necesidad y la evidencia de la falta de policías, por ejemplo, crear los serenazgos. Esta es una innovación que empezó con el señor Andrade, sí, y se ha extendido en todo el país. Es una forma de colaborar con la seguridad y trabajan además mancomunadamente con la policía en la mayor parte del país. Pero ¿por qué es una mala idea que, como dice Mávila, el canon y el sobrecanon se utilicen no solamente para obras de infraestructura, sino también de seguridad? Porque acá se rompe ya la estructura del manejo presupuestal. Mire, cada quien tiene su presupuesto, ¿verdad? El Ministerio del Interior tiene presupuesto y tiene que ejecutar ese presupuesto en función precisamente de los temas de seguridad. Construir comisarías, equipar a la policía, ver el problema de salarial de la policía, ver el tema de seguridad. Dice usted. Todo eso, ¿qué pasa? Desordena. ¿Qué hace? ¿Y lo Está otro? Forzando a los gobiernos locales y gobiernos regionales a desvestirlos, a sacar, porque ellos tienen presupuesto. Claro, ese dinero está destinado, como dice Fernando bien, a infraestructura, a obras de largo aliento. Ahora, también es cierto que esto dejaría en una situación, digamos, de desigualdad a las regiones que no reciben tanto canon como las otras. Obvio. Entonces, finalmente habría un desbalance, ¿no? Regiones que tienen más dinero para invertir en seguridad y regiones que no lo tienen. Pero lo principal que usted destaca es el desorden. Para algo sirve el canon. Ahora, a propósito de canon, ¿cuál es la situación de las bambas en Apurímac? Ya, permíteme por favor, una digresión final sobre el tema de la... Miren ustedes, yo incluso estaría de acuerdo con que se dé una norma de estas si el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior ejecutaran los presupuestos. ¿Sabe cuál es la data histórica de la ejecución presupuestal del Ministerio del Interior en este momento? Baja, muy baja. 28%. 28% estamos en... El presupuesto de inversión. De inversión, por supuesto. ¿Y qué le están diciendo en la ley a los gobiernos, a los alcaldes? ¿Sabe qué? Dele plata para inversiones, para la construcción de locales. Eso dice la norma. Y esto sí es un despropósito. ¿Cómo es posible que... ¿Usted diría que se está lavando las manos el gobierno central o por lo menos le está tirando la pelota a la cancha Así de los gobiernos? No, y está haciendo populismo, porque dice, no, estamos incorporando plata al canon a favor de la seguridad. Es pura demagogia. Porque resulta, vuelvo a repetir, que el Ministerio del Interior tiene una data absolutamente de inversión totalmente deficitaria. 28% a octubre. Y lo dice el MEF. Entonces, ante esta situación, obviamente, lo que hay que decir es que el Parlamento revise este decreto legislativo, por lo menos lo modifique en lo que respecta al tema infraestructural. Porque hay que dejar de hacer una escuela entonces para darle, ¿no es cierto?, una comisaría. Claro. Y eso no está bien. Permítanos ir a una pausa, escuchar los titulares de la hora, después de la cual quisiéramos preguntar sobre otros temas, entre otras, el famoso y postergado hospital de Andahuaylas, la gran ciudad de Apurímac, la más grande, no es la capital, pero es la más grande, sobre el cual la señora Boluarte prometió cosas en el discurso que pronunció ante el Congreso del 28 de julio que no se vienen cumpliendo. Pero nos retomamos, Mávila, nuestra conversación con el señor Edgar Villanueva, ex congresista por Apurímac y ex alcalde de la ciudad de Andahuaylas, quien nos está explicando su punto de vista sobre el problema de la regionalización. Y tú le habías preguntado sobre la situación de la minera Las Bambas, la más grande minera, otra la más grande... A propósito del uso del canon. Del canon. Y de la reducción de la recaudación del canon también. Sí, ahí tenemos un gravísimo problema, no solo reducción de canon. Este año no se ha pagado canon porque la empresa ha argumentado que en efecto, todos sabemos, han habido pues durante meses, se ha detenido la carretera, se ha invadido, incluso de la zona del Cusco han invadido carreteras, han impedido que salga el mineral, no se ha podido vender y por tanto no ha declarado utilidades para este año, o sea, correspondiente al próximo año. Y hay el grave riesgo de que también por las paralizaciones de enero de este año y febrero, que también es la zona del Cusco, porque no en Apurímac, también este año está en peligro el canon o que se ha disminuido, no se pague. Cuidado, hay que analizar bien eso desde el punto de vista tributario y legal. Pero ese es otro tema. El problema central, nuclear de Las Bambas, es que ahora se le ha agotado el primer tajo. Es decir, todo lo que fuera Bamba ya se agotó. Están rascando la olla, como se dice en criollo. ¿Por qué? Porque tenían planificado, todavía desde el año pasado, ingresar ya al segundo tajo, que es Chalcobamba, que está en Huancuire, un distrito. Pero hay un grupo de las comunidades allí, aledañas,
que ha invadido el terreno, que ya le había sido pagado incluso en 2 oportunidades, o sea, le han pagado 2 veces, pero están poniendo condiciones que me parece que pasan a peligrar la estabilidad de la empresa. Piden el 50% de utilidades, lo cual obviamente no tiene marco jurídico y no está dentro del contrato. Y es un absurdo. Pero lo que no supone que no se puedan poner condiciones adecuadas. Sí se pueden poner condiciones y se pueden llegar seguramente a acuerdos. Creo que están en esa mesa, pero la demora va a traer gravísimos problemas en el futuro. Entonces, hay que resolver el tema de Chalcobamba, y si no se resuelve eso, no se va a resolver el tema del Tajo del Grau. Es un poco más allá, es una provincia vecina, ¿no? Pero que obviamente mataría, como decimos nosotros en Apurímac, la gallina de los huevos de oro, porque el canon y las regalías que nosotros logramos son excepcionales, ¿no? Las regalías se siguen pagando, por ejemplo, nunca se dejan de pagar, y es 3% flat, o sea, sobre el total de las ventas. Eso logramos ponerlo en la base de licitación. Sí. Es extraordinario. El único departamento que recibe regalías de esta naturaleza, regalías contractuales, es Apurímac. Y sin embargo tiene carencias gravísimas de infraestructura. La señora presidenta prometió en su discurso el 28 de julio que este año se iniciaría la construcción del hospital de Andahuaylas, tantas veces postergado. ¿Cuál es la realidad? ¿Sus palabras tienen algún efecto en la realidad o se quedan en la retórica vacía? Totalmente falso. Estamos en realidad en un gobierno que dice una cosa y no cumple. Este gobierno, y la señora, como usted dice, presidenta, dijo el 28 de julio con claridad que este año se reiniciaban las obras del hospital de Andahuaylas, que está paralizado hace 7 años. Es una obra que en realidad está ya avance el 60% y se ha trabado por razones de corrupción, porque hay litigios, porque no habían expedientes complementarios para la obra y que fueron argumentos de una empresa para parar, para resolver el contrato. Y bueno, ese es un tema que va por la vía legal. Pero ¿qué hizo el gobierno? Prometió que iba a dar una alternativa para que se reiniciaran las obras. No hay nada, no hay en el presupuesto un solo centavo para el hospital. Y la situación de la salud en Apurímac es gravísima. La anemia avanza, la desnutrición sigue avanzando, las enfermedades no hay quien los cure, y hay un negociado incluso de algunos médicos que han construido sus clínicas. Y el tiempo apremia y juega en contra. Señor Villanueva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, pero permítame solo 30 segundos por para favor. Lo siguiente. Algo más alegre, lo terrible que estamos viviendo. Bueno, los chancas de Andahuaylas se han clasificado para pasar a la Liga número 1. Estamos muy contentos. Felicitaciones a los jugadores, felicitaciones a la hinchada y a los empresarios que han invertido con esta finalidad. Estamos orgullosos de ser chancas apurimeños. Vamos a venir a jugar acá a Lima y a todo el país. Pequeña precisión, los chancas creo que tienen un financiamiento de Vía El Salvador, es una alianza entre Lima Sur y el centro andino. Lo que pasa es que el señor Íñigo es andahuaylino. Sí, pues, ¿no? Sabía. Entonces, no sé si... él señores. Y él fue convocado por hay que decirlo con toda honestidad, él fue convocado por un señor que se llama Nicky Navarro, fue mi regidor, que es un tipo que promueve el deporte, lo convocó al señor Íñigo y él ayudó y ha ayudado a esto. Bueno, pero hay que separar la política de él. Naturalmente, pero hay que recordar que Vía El Salvador está presente con los chancas. Felicitaciones a los chancas por su ascenso a la primera división, primera vez que un club apurimeño jugará. Después de 3 que llegamos a las finales, es la última. Felicitaciones a los apurimeños por la clasificación de los chancas, que veremos en el campeonato del próximo año. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Señor Villanueva.